Es un gusto saludarles nuevamente. El infierno que hemos escuchado por todas partes desde nuestra infancia, ¿es verdad o es mito? Todo esto que les voy a narrar es de acuerdo al Libro Azul. Recuerde su infancia. ¿Cuántas veces fue controlado y asustado con la existencia y la posibilidad de ir al infierno? ¿Lo recuerda? Pero conforme crecemos, generalmente dejamos de creer en esas cosas, pero no del todo. Para muchos el infierno es una posibilidad, es algo verdadero. Otros afirman que el infierno es lo que vivimos en este planeta, aquí y ahora, que el infierno es todo esto que nos rodea y los demonios somos los propios seres humanos. Pero ese infierno al que me refiero es aquel donde se supone está el demonio, el diablo, y se halla en un lugar oculto, al cual iremos si nos portamos mal. Es un lugar donde pagaremos nuestras culpas. Y la pregunta es, ¿será que existe? ¿Qué cosa es el infierno según el libro de Urantia? Bien, pues hagamos un pequeño análisis. Recuerde esto, el ser humano del pasado, nuestros antepasados muy remotos, no eran iguales a los humanos de ahora, no eran iguales a nosotros. Los conceptos sobre la realidad cambian conforme evolucionamos. Si pudiéramos transportarnos al pasado, hace muchos miles y miles y miles de años atrás, y pudiéramos preguntar a un ser primitivo si le teme al infierno, ¿sabe lo que le contestaría? Le diría, ¿qué? ¿A qué te refieres? Es decir, estos seres primitivos no sabrían de qué les estaría yo hablando. Para ellos el concepto de infierno no existía. No existía. Pero conforme el ser humano evolucionó, fue tomando conciencia del bien y del mal, sumado a una conciencia del castigo futuro. Según el libro de Urantia, las tradiciones judías del cielo y del infierno y la doctrina de los diablos, tal como se la encuentra en las escrituras hebreas, aunque estaban fundadas en las tradiciones residuales de Lucifer y Caligastia, se derivaron principalmente del zoroastrismo, durante los tiempos en que los judíos estuvieron bajo el dominio político y cultural de los persas. Zoroastro fue un líder religioso iraní, también conocido como Zaratustra, quien tenía una clara inclinación hacia el espiritismo dual, es decir, los espíritus buenos y los espíritus malos. De ahí la polarización del bien y del mal. Nos narra el Libro Azul que los egipcios creían en un alma incorpórea. Si iba adecuadamente armada de fórmulas mágicas, podía evadir a los espíritus malignos que interviniesen y abriese camino hasta la sala del juicio de Osiris, donde, si era inocente de asesinato, robo, falsedad, adulterio, hurto y egoísmo, sería admitido a los reinos de la felicidad. Si se pesaba esta alma en las balanzas y se la hallaba faltante, sería enviada al infierno, a la devoradora. Era este relativamente un concepto avanzado de una vida futura en comparación con las creencias de muchos pueblos circunvecinos. Bien, pues no es de extrañarse esta postura, sobre todo cuando tenemos el conocimiento de nuestra naturaleza dual y evolutiva. El ser humano
En el ser humano, más bien, habitan instintos, muchos instintos animales, muchos de ellos horrendos, usted los conoce bien, muy salvajes, así como supondríamos es el infierno, salvaje, horrendo, feo. Pero además, dentro del ser humano, existe esa parte divina que nos vuelve conscientes, poco a poco, nos vuelve conscientes de un mundo bueno, bello y verdadero. Es decir, el concepto de cielo es ese, el del bien, el de la belleza, el de lo bueno. Por lo que el surgimiento de un lugar donde irán los malos y un lugar donde irán los buenos era de esperarse, el cielo y el infierno. Pero según el libro azul o el libro de Urantia, el cielo es una realidad, aunque distorsionada por meras creencias humanas. Pero ese infierno del que se nos ha hablado tanto es un mito. Es un mito según el libro de Urantia. Nos dice este libro que en gran medida este concepto se deriva por la rebelión de Lucifer, donde se gestó una guerra cósmica contra las huestes espirituales. El mal se apoderó de muchos seres espirituales y moronciales. Entre ellos, desde luego, los más importantes eran Lucifer, Satanás, Caligastia y Belcebú. Este último era líder de los seres intermedios rebeldes. Estos seres deambularon por la tierra y algunos de ellos aún siguen en libertad, causando ciertos estragos en los seres humanos. Incluso podían introducirse en las mentes de ciertos humanos débiles, algo así como lo que llamamos posesiones demoníacas. Realmente existieron estos seres superiores malignos, pero no el infierno como tal. Incluso en la actualidad, ciertas entidades aliadas a la rebelión aún pueden influir en un sujeto si éste se lo solicita. Lo aclaro, solamente si esta persona lo solicita conscientemente. Pero nada podrán hacer contra nuestra voluntad. Sobre todo después de la protección que Jesús o Micael de Nevadón nos dejó a toda la humanidad en Pentecostés. Pero lo que sí es real es el uso que se le ha dado a la imagen del infierno. La religión ha sabido usarla, a veces con buenas intenciones, pero otras con fines de manipulación y de intereses de poder. Por ejemplo, en México, y yo creo que en muchos otros países, las instituciones religiosas corrompidas utilizaban la imagen del infierno para controlar y dominar a los indígenas. Los poderosos hacendados manipulaban, casi en condiciones de esclavitud, a los indígenas, ya que el hacendado y los curas, es decir, la iglesia, estaban coludidos y usaban el concepto de infierno para amenazar a los ignorantes indígenas. Si no te portas bien, es decir, si no obedeces al patrón, al amo, te irás al infierno. Y el indígena lo creía. Entonces, de alguna manera, pues era un candado, era una cadena que los mantenía esclavos a los hacendados. Sin duda, la religión ha usado este concepto del infierno para controlar a los pueblos, lo cual tiene cierto valor positivo, ya que efectivamente existen seres humanos casi en un estado animal instintivo, y que la imagen de un infierno al cual podrían ir si no se portan bien, ha sido un freno para ese tipo de mentes descarriadas. Tan solo recordemos nuestra infancia. No sé usted, pero yo sí le tenía mucho miedo al infierno.
Y llegué a imaginar o imaginarme en escenas horrendas. Me imaginé en un eterno sufrimiento dentro de las llamas. Portarse bien significaba ir al cielo. Entonces debemos preguntarnos, ¿dónde está el infierno? Decía mi madre que la maldad humana es temida por el propio diablo. El diablo jamás haría lo que un ser humano desbocado es capaz de hacer. El hinduismo decía, o dice, oh Dios, sálvanos de la triple ruina del infierno, la lujuria, la ira y la avaricia. ¿Será que verdaderamente este tiempo que vivimos es el infierno y nosotros los seres humanos somos los demonios? Y que el infierno no es un lugar y un tiempo, sino una actitud. En lo personal, creo que la tierra no es un lugar para purgar nuestras faltas, más bien para hacer nacer nuestras almas y evolucionarlas y espiritualizarlas con la ayuda de nuestra chispa divina. Pero para que esto ocurra, debe existir la posibilidad del mal. En otras palabras, una vida infernal terrenal a través de la experiencia abre las puertas al cielo. Este mundo no es un infierno, más bien es una escuela, tal como lo expuse en el video anterior. Todo parece indicar que la idea de un infierno fue creada por la propia naturaleza imperfecta del ser humano, principalmente por nuestros temores e ignorancia, sobre todo por esa tendencia a crear escenarios fantásticos que responden a nuestras debilidades. ¿Usted qué opina? Si le ha gustado este video, por favor, dele like, opine, comente. Gracias a sus opiniones, gracias a sus likes, pues este canal tiene vida. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.